¿Qué pasa, chavalada? Vamos a hablar de remolacha, vamos a intentar poner luces a las diversas sombras que puede haber sobre qué hace realmente la remolacha o el jugo de remolacha o esa cosa violeta que nos bebemos los triatletas sobre nuestro cuerpo. Pero como yo en principio tengo la idea limitada, he dicho que se venga Nacho Muñoz, que está aquí fuera de cámara, así que lo va a contar él al principio y luego nos sentamos aquí los dos y le brío a preguntas. Soy Diego Rodríguez y esto es Planeta Triatlón Cabecera y empezamos. Ahora, que ya hemos hecho la cabecera y ya os ha gustado, entra Nacho de hola, muy buenas noches. Esto es como en el 1, 2, 3. ¿Y qué digo? Es que es el primer vídeo que graba con nosotros y no tiene experiencia. ¿Qué tal? Hola, buenas, soy Nacho Muñoz y antes de hablar de zumo remolacha quería hacer un pequeño inciso sobre la manera de suplementarse. Voy a dibujar un par de cosetas. Esta es una pirámide nutricional, la dividimos en 3 partes. En esta parte, lo que tiene que ir en esta parte es una alimentación saludable. En esta parte tiene que ir la nutrición deportiva y aquí directamente solo va la suplementación. Vale, la suplementación. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Solo cuando tenemos cubiertas las necesidades energéticas y nutricionales por parte de la nutrición, de la alimentación saludable, podemos pasar al siguiente nivel. Una vez que pasamos al siguiente nivel, nos encontramos en la alimentación deportiva, que aquí lo que variamos son los macronutrientes en cuanto a las cantidades, más hidratos de carbono, menos hidratos de carbono, de alto índice glucémico, menos proteínas, grasas, etc. Entonces, cuando tenemos cubiertas también estas necesidades que vamos hacia arriba, es cuando podemos empezar a pensar en la suplementación. Solo en ese caso, que tenemos todo lo demás cubierto. ¿Por qué? Porque la suplementación, en el mejor de los casos, nos puede aportar una horquilla entre el 1 y un 3% de mejora en el rendimiento deportivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros por el camino aquí tenemos un agujero de un 10% de necesidades o que no las hemos cubierto con normalidad, al final esa ganancia del 1 o 3% no nos vale para nada. ¿Ese 1 o 3% puede ser bueno en un deportista de élite? Seguramente sí. O sea, un resultado para un deportista de élite del 1% puede equivaler a ser campeón olímpico, a ganar un Tour de Francia o ser el mejor nadador de todos los tiempos. Para un deportista como yo, amateur, entre comillas, esa horquilla del 1 o 3%, ¿para qué me puede valer? ¿Para ganar al vecino? ¿Para ganar a los miembros de mi club? Sí. Entonces es una percepción subjetiva. ¿Me interesa suplementarme? Pues seguramente que sí. Porque si tengo cubiertas todas estas necesidades, pues si quiero ganar algún tiempo en el maratón o en un triatlón, una regata de piragüismo, pues no tendría ningún problema. Entonces, un poco aseguraros que la pirámide sea de esta manera y no de una manera invertida, en donde la gente se cree que en esta pirámide aquí debería estar la suplementación, aquí la nutrición deportiva y aquí la alimentación saludable. Que ahora entro yo por el otro lado. Luego os quejáis de que mis dibujos, mi pizarra y la Biblia en verso. ¿Que entonces no puedo comerme unos donetes y remolacha? Sí, eso solo es de todas las suplementaciones. O sea, es que el beneficio es 1 o 3%. Que nos estábamos haciendo coñas, habéis oído lo de los donetes, pero sí que es cierto que los triatletas muchas veces, los deportistas de larga, nos flipamos mucho pensando que porque vayamos a tomar, vale que la creatina, por ejemplo, está demostrado que funciona, la remolacha, empieza a haber estudios, ya lo contarás, pero lo importante es lo de abajo. Exactamente. O sea, primero en esa pirámide que he explicado anteriormente, lo que importa es tener cubiertas las necesidades de una alimentación saludable, luego las modificaciones que pueda haber en macronutrientes de la nutrición deportiva y en el último lugar los suplementos. Todo lo que has explicado. Bueno, todo esto, Nacho es el primer vídeo que hace con nosotros, probablemente hagamos bastantes más. Nacho es nutricionista. Dietista, nutricionista. Eso. Tienes la consulta, tienes offline y online, ¿verdad? Tienes las estrenas. Las dos, sí. Bueno, os ponemos por abajo todos sus contactos por si le queréis dar la brasa y preguntarle cosas. La remolacha. Yo el otro día, tú y yo estábamos hablando por WhatsApp, te hice la coña del, joder, tengo que mejorar mogollón porque estoy cenando remolacha en la ensalada toda la noche y me dijo, chato, muy buena, espérate que yo esto te lo tengo que contar. Primero,
¿Por qué se habla de la remolacha como componente que merezca la pena para los deportistas? Bueno, la remolacha lo que tiene como componente principal para aumentar el rendimiento deportivo es el nitrato. O sea, es una hortaliza normal y corriente, como todas las demás, que aporta vitaminas, fibras, minerales, cierta cantidad de hidratos de carbono, el 5%, el 1% de proteínas y 0 y pico por ciento de grasas. El 90% de la remolacha es agua. Entonces, lo fundamental para el aumento del rendimiento deportivo es el nitrato. Que eso sé que al pasar a la boca cambia a otro formato y luego estando en... Son 3 fases, ¿no? Son 3 fases. La primera fase es introducimos el nitrato, el producto, el alimento o la remolacha, el zumo de remolacha en la boca y las bacterias, o sea, la microbiota de las bacterias bucales lo empiezan a convertir en nitrito. Pasa al interior y ya se acaba convirtiendo totalmente en nitrito y en ausencia de oxígeno parte de ese nitrito se puede convertir en óxido nítrico. Luego hay una cosa que es muy curiosa, que voy a hacer este pequeño apunte, es que por ejemplo, no sé si has oído hablar de los enjuagues bucales, que lo que hacen que sean efectivos, que pueden ser, se ha demostrado que son efectivos para mejorar la función cognitiva, o sea, para reducir la fatiga central durante las competiciones donde no sea necesario una ingesta de hidratos de carbono durante la competición o un entrenamiento de alta intensidad. Se está empezando a investigar y se está viendo que esos enjuagues bucales lo que hacen es modificar la microbiota bucal y lo que hace es que puede llegar a retrasar o a impedir esa microbiota, ese cambio, el paso de nitrato a nitritos. O sea, mejor no utilizarlos conjuntamente. Vale, pues están el óxido nítrico y el nitrato. ¿Cuál es la virtud que tienen? Tienen, para los deportistas, básicamente disminuye la fatiga central, se disminuye el tiempo de reacción en sprints cortos, que se ha demostrado en sprints cortos repetidos, y aumenta el rendimiento deportivo. O sea, por ejemplo, yo en un entrenamiento de series muy cortas, yo porque no hago corta distancia, pero me pongo, por ejemplo, un velocista que tenga que hacer entrenamiento de calidad y vaya a hacer 20 series de 100, le sería útil. Le sería demasiado útil. Y al mismo tiempo, para un triatleta de larga distancia, el consumir el jugo de remolacha le puede ayudar a retrasar el plazo en el que empieza a sentir la fatiga. Exactamente, sí. O, por ejemplo, para el sprint final de los triatlones hemos visto muchos sprints en los triatlones donde se jugaban, ejemplos, Gómez Noya y los hermanos Brownlee se jugaban al final saliendo en un sprint los últimos 100 metros. Como disminuye el tiempo de reacción, pues a lo mejor, o sea, ese medio metro que estás por delante te puede suponer sí, que es ganar el 1% que hablabas al principio del vídeo. ¿Y cuánto tiempo antes hay que tomarlo? Lo ideal suele estar entre 2 horas y media, 3 horas. Tú date cuenta que desde que se consume, pasas el proceso de digestión, de absorción, de metabolismo y de reparto entre los organismos, pues todo eso tiene un tiempo. Entonces, más o menos, mínimo, más o menos hasta que alcance el pico, suele ser rondar las 2 horas y media, 3 horas y media. Digo, 2 horas y media, 3 horas, o sea, entonces, aproximadamente. Centrándolo en triatlón, te hablaba yo de larga distancia, pero a lo mejor es más útil, por ejemplo, en media distancia que en larga distancia, porque en media distancia puede que ya estemos en la carrera a pie. Depende de cómo nos lo planteemos, porque hay packs que son bebibles, tipo Danacol, o sea, una bebida de estas bebibles, donde lo puedes estar bebiendo durante la carrera. O sea, te lo llevas o te lo dan en un avituallamiento, tú echas tus cálculos y dices, me voy a bajar a correr a falta. Siempre tienes que tener los cálculos de adelante hacia detrás. Sí, sí, claro. Entonces tú calculas más o menos qué tiempo crees que puedes necesitar ese producto, o bien, en triatlón de larga distancia o de media distancia, pues si llegas a un sprint en la carrera a pie. En el resto de disciplinas poco sentido tiene, salvo la salida en la natación. En el resto es ritmo, ritmo y ritmo, poco más. Entonces echas tus cálculos y decir, pues 2 horas y media o 3 antes lo consumo. Por ejemplo, en la carrera a pie, en caso de media distancia, estamos hablando de 1 hora y media en la media maratón. Tú. Hora 50 yo. Hora 50, pues tú calculas. Vamos a ponerlo 2 horas para redondear. Dices, bueno, pues 2 horas. Estando en la bici. En la bici, cuando me quede 1 hora, cuando me queden 30 y tantos kilómetros para llegar a la transición, cojo y me bebo la bebida de nitrato. ¿Cuánta?
¿Y en qué formato? Bueno, aquí hay bastantes controversias. Hay estudios que dicen que una bebida aguda 2-3 horas antes del esfuerzo final o de la competición o de un entrenamiento de alta intensidad es más que suficiente, y hay otros estudios donde ha habido una correlación lineal dinámica en el tiempo de consumo de 800 mililitros diarios en diferentes tomas, y el 7.º día de la competición es donde se veía realmente ese beneficio. O sea, yo compito un domingo y me pongo a partir del mismo lunes o del domingo anterior 800 mililitros del jugo hasta el sábado. Sí, en 3 tomas. Te lo puedes tomar en 4 tomas de 200. Claro, tampoco es exagerado. Y ahí, en principio, no es necesario el timing de tomártelo 2 horas o 3 antes de la competición. Se supone que los efectos vasodilatatorios son un poco amplios en el tiempo. Y cuando hablas de jugo, ¿qué eso es? O sea, se pueden comprar los botecicos estos, que yo me acuerdo, esto se puso de moda, fueron los de Lineos, los que empezaron... No sé si los de Lineos o los del Sky. O los del Jumbo. Los que más están investigando sobre esto es no me acuerdo el nombre, es Jake Drup. Sí. Pero es nutricionista del Jumbo, creo que es del Jumbo. No sé si en su momento ha sido de Lineos o no, creo que ahora es del Jumbo. El del Jumbo, yo sé que hizo artículos para Enervit, precisamente, porque me acuerdo de hablarlo con Ekaitz, el payo este, que de hecho en juego bucal yo lo sé a través de un artículo suyo. ¿Y está en el Jumbo? No lo sé, vale. Creo que está en el Jumbo o ha estado en el Jumbo. Lo de Lineos lo desconocía. Yo me acuerdo de Lineos de hace 3 o 4 años, de hecho diría que todavía era Sky, que ya empezaban a ver los botecitos pequeños, pues formato como los del Danacol. O sea, no te lo sé decir con seguridad, puede ser que sí. Y entonces son los que más están investigando sobre este tema. Vale, yo en casa compro las remolachas, las trituro, me las bebo y Santas Pascuas. ¿O no necesariamente así? Tiene que ser específico. Lo mejor es que sea específico. O sea, comprar los botes de... Por la siguiente razón. O sea, hay muchos productos que tienen nitratos en sus componentes. La remolacha, hortalizas o verduras con hoja verde, tipo lechuga, acelgas, el perejil, el berro, la borraja, tiene un alto contenido en nitratos. Entonces, ¿pero qué puede pasar? Tú las cueces, esa parte de nitratos se pierde. Y luego tampoco sabemos la cantidad de nitratos que tiene exactamente esa porción, porque la planta, dependiendo del suelo donde se haya cultivado, pues el suelo tiene una serie de minerales y de productos inorgánicos que son absorbidos por la planta, y hay suelos que son más ricos en nitratos y otros que menos. Entonces, no lo sabemos. Lo mejor es ir al producto. A zumo concentrado, exactamente. De todas maneras, como os decía, esta coña venía que yo estaba cenando remolacha y ya me estaba flipando. Me explicaste, cuenta un poco lo de no conviene tomarlo cuando estás haciendo adaptaciones para mejorar tu rendimiento. Vale, esto viene un poco, más que por la remolacha, por los antiinflamatorios, que es lo que te explicaba. ¿Qué pasa con las adaptaciones al entrenamiento? Tú cuando realizas un deporte, cuando realizas un entrenamiento o estás practicando deporte, el cuerpo sufre un estrés. Entonces necesita una serie de adaptaciones para reponerse a ese estrés. Esas adaptaciones, o sea, el cuerpo humano tiene, el organismo sintetiza moléculas que favorecen esa recuperación. O sea, sobre todo esa recuperación, entre comillas, antiinflamatoria. Si le damos productos, si le damos alimentos que son antiinflamatorios, o por ejemplo le damos un ibuprofeno, consumimos un ibuprofeno, lo que hacemos es cortamos esa adaptación. O sea, no nos interesa. Nos interesa en periodos competitivos. Sí, no nos inflamamos o recuperamos más rápido, pero no mejoramos. No nos adaptamos. Básicamente es, tú haces un entrenamiento, estrés, adaptación. Entrenamiento, estrés, adaptación. Al final la línea tendente es hacia arriba. Si tú haces un entrenamiento, estrés, cortas el estrés, entrenamiento, o sea, no llegas a la adaptación, no la sufres y no mejoras. Entonces al final es una línea plana. O sea, no mejoras, o sea, vas a mantenerte prácticamente siempre con el mismo rendimiento. Entonces, en ese contexto, lo mejor con la remolacha o con el jugo de remolacha es ciclarlo unos pocos días antes de que tengamos competición gorda. Más que ciclarlo, bueno, si se llama ciclación al periodo que hemos hablado de los 800 mililitros, los días donde sí que se ha evidenciado mejora en
en deportes de equipos intermitentes, pues sí, se puede ciclar, si eso se llama mantener unos ciclos. Pero hasta ahora, como las investigaciones son tan recientes que todavía no se sabe exactamente si esa dosis de 800 mililitros es la ideal, porque a lo mejor con 400 mililitros obtenemos mejores resultados. No se sabe, todavía no hay estudios sobre eso. O una dosis aguda, 3 o 4 horas antes de la competición, de 200, 300, son ejemplos, puede mejorar más el rendimiento. Todavía no se sabe, o sea, está todo estudiándose. También entiendo que quien no esté acostumbrado al consumo tendrá que adaptarse. Exactamente. No pruebes el mismo día de hacer un Ironman del venga, me voy a beber aquí yo los 800 mililitros que me han dicho que esto es furrula. Exactamente, o sea, el dicho ese, no te cambies los cordones de las zapatillas el día de la competición, es que viene al dedillo. O sea, los geles, un ejemplo, los geles. Ya hay muy poca gente va a las competiciones sin haber probado los geles, y todavía hay incluso gente que lo hace. ¿Qué pasa? Problemas gastrointestinales por el camino. O sea, los bates portátiles que hay en las maratones han visto perder más maratones que falta de entrenamientos. Y esto más o menos es lo mismo. Hay que entrenarlo, probarlo con el deportista, y una vez que lo pruebas, el feedback con él. Tiene que ser un feedback continuo. Vale. No sé qué más te tengo que preguntar. Tengo por aquí ahí tienes la lista. Tengo la chuleta. ¿Qué alimentos recomendarías combinar con la remolacha para potenciar sus efectos en el rendimiento deportivo? Es que depende. Si lo que buscamos es aumentar la cantidad de nitratos, pues los alimentos que he dicho con anterioridad, verduras de hoja verde, pues como las acelgas, las espinacas, la lechuga, el perejil, la borraja, el berro, pero claro, no sabemos la cantidad de nitrato que contienen esos alimentos. Entonces, al final es andar un poco ciegos, y lo mejor es saber exactamente la cantidad. Si te lo venden como suplemento en una tienda que es relativamente barato, mejor que mejor. ¿Tú lo recomendarías, el uso de la remolacha? A título personal lo he estado utilizando de manera aguda, y con un deportista de élite que estoy llevando, un piragüista, se llama Marcos Caballero, que está en el equipo nacional de piragüismo. Como farda, ¿eh? Como fardo. Y es un chaval que tiene motor para aburrir, Y lo vamos a empezar a utilizar. Primero vamos a hacer las periodizaciones esas que dices, o ¿cómo lo has llamado? Las adaptaciones. No, las adaptaciones no, la ciclación. Hasta el año pasado, a finales del año pasado, mediados de septiembre, octubre, noviembre, estábamos probando una manera más aguda, o sea, era el día antes de la competición o en entrenamientos que simulaban la competición, tomábamos un bote de 300 mililitros, 2 horas y media, 3 horas antes de esa prueba. Y ahora vamos a empezar a probar este año, antes de la competición 2 o 3 veces, vamos a probar la ciclación de la semana, con más o menos, a lo mejor en vez de 800 o 900 o que compre el bidón, 3 botes, y lo vamos a probar. Y esa semana que lo estamos probando, pues yo hablaré con él todos los días, el feedback que me va diciendo, tengo problemas, no tengo problemas, y luego las sensaciones al final o del control que le hagan allí en el equipo nacional o de la competición en cuestión. Vale, pues yo creo que lo que vamos a hacer es que la gente en los comentarios pregunte lo que quiere y te dé la gana, y tú vas entrando todos los días a ver si te preguntan y te pongan... Sin ningún problema. Eso. Me quedo con que tú a un pro se lo recomiendas, o que lo estáis usando, mejor dicho, que no nos flipemos. Exactamente. Y que seamos coherentes. Pero bueno, que funciona, que esto es... A lo mejor no tiene tantos estudios como la creatina o la cafeína, ahora, pero que los hay. Las evidencias son fuertes y los estudios son muy, muy favorables. Pues eso. Le preguntáis lo que queráis y os dé la gana, a poder ser sobre la remolacha. Sobre otras cosas, pues ya no sé si os podrá responder o no, os lo inventará o no le dará la gana. Que os suscribáis si no estáis suscritos, campanita de marras para que os lleguen las notificaciones, y ya está, sed buenos, entrenad, y entonces dejo de ponerme la remolacha porque me mola. La remolacha yo la recomiendo, pero no para utilizarla como un complemento. Bueno, también es cierto que yo fuera coña, estoy metiendo en la ensalada la bolica esta de Huercasa. Perfecto. No pasa nada, ¿no? Ahora ya a ver si voy a comer con miedo la remolacha. Verduras y hortalizas, raciones al día de 2 a 3. Entonces, plato, cuanto más colores, mejor. Perfecto, pues ya está.